Hola a todos quienes se van sumando a este video. Vamos a ir esperando que en la transmisión en vivo se vaya sumando gente. Así que bueno, bienvenidos. Y bueno, julio representa para mí un mes importante porque para muchas culturas, sobre todo para los mayas, el comienzo del año de su calendario era en julio, ¿no? Entonces empecé a ver, ¿no?, este tema de la importancia que tiene el tiempo, y como venimos trabajando sobre autoconocimiento, de alguna manera es imposible no trabajar el tema del tiempo, porque tiene mucho que ver en la constitución de nuestra personalidad, de nuestro ego, de cómo funciona el ego. Recuerden que mi enfoque desde la psicología es un enfoque transpersonal, y desde el enfoque transpersonal una autorrealización, una buena calidad de vida van a tener que ver con poder ir trascendiendo la personalidad. Entonces, de alguna manera tenemos que entender cómo el tiempo está ligado a nuestra personalidad para realmente poder hacer este trabajo con el ego, ¿no? Poder liberarnos de las limitaciones que genera el ego en nuestra cultura, ¿no?, en este momento histórico que estamos viviendo, porque no siempre fue igual. Así que bueno, el tema del tiempo, cómo se relaciona con la psicología, cómo se relaciona con la mente humana, cómo este concepto ha sido abordado desde otras culturas, desde los filósofos, desde muchos pensadores a lo largo de la historia. Eso es lo que vamos a ir trabajando en algunos encuentros que vamos a compartir en julio, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos a todos. Hola a todos los que están ahí saludando. Bienvenidos. Bueno, la idea es hacer un recorrido hoy sobre bastante general, pero para dejarles algunas puntas para que sigan investigando, si quieren, sobre lo que es el concepto del tiempo, ¿no? ¿Qué es esta idea del tiempo? Y ver cómo se ha integrado este conocimiento en la psicología, ¿no?, a través de técnicas particularmente que se conocen como mindfulness, que en realidad son técnicas meditativas, ¿no?, que se han traído a la actualidad. Así que también vamos a trabajar un poco, no solamente en qué es el tiempo, qué efectos tiene en nuestra psique, cómo el tiempo ha sido visto en otras culturas, sino también cómo podemos trabajar, ¿no?, con estas herramientas que hoy en día tiene la psicología, pero que han estado en la cultura y en la humanidad desde hace muchísimo tiempo, que nos permiten trascender, digamos, las limitaciones que muchas veces el concepto que en nuestra cultura hemos desarrollado de tiempo nos genera, ¿no? Entonces vamos a ver que con estas técnicas vamos ganando muchísima liberación, muchísima libertad a nivel interior, ¿sí? Así que bueno, vamos a desarrollar estas ideas, vamos a tener una práctica al final del desarrollo teórico para trabajar la atención plena, para trabajar el mindfulness y cómo llevar a la práctica, ¿no?, esto del presente. Porque cuando hablamos del tiempo ya tenemos una idea de cómo esto del pasado y el futuro afectan a la mente en este momento, ¿no? De alguna manera todos hemos escuchado sobre la ansiedad, ya son temas o temáticas muy populares, muy conocidas, y comprendemos que de alguna manera estas cuestiones con el pasado y con el futuro no son, digamos, no generan efectos positivos para la salud mental, ¿no? Vemos que generan ansiedad y que generan un montón de síntomas físicos. Entonces vamos entendiendo cada vez más en un nivel general lo necesario que es estar en el ahora, ¿no?, en el presente. Y está constatado ya científicamente los beneficios que tiene, pero muchas veces no sabemos cómo llevar esto a la práctica, cómo aplicarlo. Así que la idea también es que podamos comprender cómo llevarlo a la práctica y hacer una experiencia hoy, ¿sí? Así que bueno, cualquier pregunta que vaya surgiendo, vayan transmitiéndola, que siempre
es algo nutritivo, es algo que es estimulante, ¿sí? El concepto de tiempo es un constructo de nuestra sociedad, de la sociedad moderna, ¿sí? Nosotros tenemos una idea del tiempo lineal, ¿no? Donde hay un pasado, un presente y un futuro. Pero no siempre ha sido así. En otras culturas el tiempo no está concatenado de esta manera. En otras culturas el tiempo se ve con otra secuencia de eventos, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con que el futuro está afectando mi presente y por ende va a cambiar mi pasado, lo cual para nosotros es muy complicado de pensar. Pero sin ir más lejos y sin profundizar anecdóticamente, ¿no? en estas cuestiones culturales, en general, la mayoría de las culturas antiguas consideraban al tiempo como cíclico, ¿sí? No como lineal. La idea de linealidad aparece con la cultura occidental y con la idea de progreso, ¿sí? También otras culturas consideraban al tiempo como cíclico, pero en una ascendente espiral, no en una linealidad, ¿sí? Y de hecho, bueno, hoy en día muchos desarrollos científicos, la física cuántica, por ejemplo, y la teoría de las cuerdas, que bueno, hoy en día son como nombres que nos resuenan, van planteando que en realidad aparentemente los tiempos se están superponiendo, ¿no? Lo que ellos llaman multiverso. Podríamos hablar, algunos matemáticos hablan de un tiempo esférico, ¿no? Donde el presente, el pasado y el futuro están sucediendo al mismo tiempo, solo que la conciencia percibe desde una posición particular y ese va a ser su presente. Nosotros tenemos una idea, ¿no? En nuestra cultura occidental hemos asimilado una idea muy inconsciente, porque son cuestiones que en realidad damos por sentadas, ¿no? De que el tiempo es igual para todos y pasa de la misma manera, ¿sí? Como que transcurre de igual manera en todos lados, como una ley, ¿no? Y en realidad en la física son leyes que se han utilizado de forma funcional para ciertas fórmulas, pero que son descriptivas, que no hay nada que, digamos, realmente verifique esto. De hecho, ocurre lo contrario. Bueno, ya Einstein planteaba la relatividad del tiempo desde las matemáticas, de la física, y para explicarlo, para transmitir esta idea, ¿no? Está esta frase muy conocida que le explica que no es lo mismo estar sentado al lado de una mujer linda que estar poniendo la mano sobre una estufa caliente, ¿no? Como un minuto en una situación y un minuto en otra situación puede hacerse muy corto o muy largo. Y eso muchas veces creemos que tiene que ver con la percepción subjetiva, ¿no? Con lo que el sujeto percibe. Pero en realidad está constatado que el tiempo es afectado por la gravedad y por la velocidad. Por ende, la forma en que pasa el tiempo para una persona que está en un vehículo a gran velocidad, ¿no? Y hipotéticamente, si esa velocidad fuera mayor, va a ser diferente que para aquella persona que esté estática. Así como también, dependiendo de la distancia con la gravedad de la Tierra, el tiempo va a pasar de una manera diferente. Por eso los satélites y los aviones tienen que ser cronometrados con los relojes de la Tierra para que el tiempo suceda igual. No es algo natural, ¿sí? El tiempo como fenómeno no es algo estático, homogéneo, ¿sí? Ni que suceda de igual manera para todos. Y por eso otras culturas veían al tiempo de una manera diferente. Ahora, ¿por qué llegamos a esta instancia, ¿no? ¿Por qué actualmente tenemos esta idea de tiempo lineal? Bueno, obviamente esto tiene que ver con la historia, ¿sí? Pero es muy importante comprender que hay intereses detrás del tiempo que experimentamos. De hecho, justamente nuestra forma de concebir al tiempo y la creación del tiempo, ¿no? Porque insisto que el tiempo es un concepto creado por nuestra cultura. Se ha desarrollado desde Occidente, Roma, digamos, desde los sumerios, y que obviamente hoy en día se ha globalizado, ya no tiene que ver con Oriente ni con Occidente, ¿sí? Entonces, el desarrollo de esta cultura ha creado este concepto de tiempo. Y hay intereses de dominio detrás de esta forma de concebir al tiempo. Pero además es interesante pensar cómo el tiempo estructura también la forma de percibirnos a nosotros mismos y por ende nuestro ego, ¿no? Está muy ligado al tiempo. Vamos a entender que tener el poder de
cómo se va a percibir el tiempo, nos permite diseñar una forma en que se va a desarrollar un modelo, ¿sí? En que se va a desarrollar la personalidad humana. ¿Qué quiero decir con esto? El ego es un constructo psicológico necesario para la evolución hasta el momento. Ego tenemos todos, ¿sí? Los seres humanos de cualquier cultura. Es decir, que en otras culturas también había egos, ¿sí? También las personas experimentaban una identidad y un ego. Pero ese ego era un constructo, era un modelo que va a estar en relación a esa cultura, ¿sí? Y muchas veces esas formas de ego no estaban tan en contra, no iban tan en contra de las leyes naturales, ¿sí? Y las leyes armónicas de todos los seres vivos, que obviamente las culturas antiguas conocían y muchas veces transmitían a través de sus tradiciones. Entonces vamos a pensar en el ego como un programa, ¿sí? Como un programa, como un modelo que se descarga en cada uno de nosotros, y nosotros vamos a darle ese contenido que es la historia de nuestro clan, ¿sí? La información que vamos trayendo de nuestro clan. Pero el ego en sí va a ser un programa, un modelo colectivo. Y en nuestra cultura, la forma en que se configuró ese ego está totalmente ligada al tiempo y a este constructo de tiempo, esta noción del tiempo creada con intereses de dominio. Así que podemos ver que importante es comprender por qué tenemos el tiempo que tenemos. Pero digamos que nuestro tiempo, el tiempo lineal que tenemos, ¿sí? Es un tiempo basado en el progreso, ¿no? En esta idea de progreso, que obviamente es muy propio de la modernidad, también de la era de la razón. Eso se fue fortaleciendo, esa idea, y donde nosotros sentimos que tenemos que ganar, que tenemos que aprovechar el tiempo para un propósito, ¿no? Entonces esta forma de percibir nuestra vida ligada al tiempo y al paso del tiempo, ¿sí? Nos lleva como a estar en una carrera constante donde nos vamos identificando mucho más con el hacer, ¿sí? Que con el ser, que esto es totalmente diferente en otras culturas, ¿sí? La experiencia humana entonces va a estar mucho más relacionada con el hacer, va a ir alejándose del ser, ¿sí? Vamos a nivel psicológico generando como una obsesión con el futuro, ¿sí? Y con la corrección constante del presente. Lo que no nos damos cuenta es que estamos corrigiendo el presente en base al pasado, ¿no? Entonces, por este motivo es que el ego necesita el tiempo. Porque recuerden que el ego se basa en un sistema de valores de lo que, para resumir, ¿no? Se basa en un sistema de valores de lo que está bien o mal, de lo correcto e incorrecto para mi grupo, ¿sí? Es decir, que de lo correcto e incorrecto van a nacer juicios, ¿sí? Entonces, siempre que yo esté haciendo un juicio sobre el presente, voy a estar trayendo a mi presente el pasado y no voy a estar satisfecho con ese presente porque lo estoy corrigiendo y estoy tratando de anticiparme, ¿no? Nuestra psicología está muy basada en la memoria y la anticipación, ¿sí? Obviamente que hay algo biológico de todo esto, pero esto se ha fortalecido en nuestra cultura, ¿no? La forma de vivir, ¿no? Va a estar muy ligada a este futuro y este pasado. Voy a estar realmente desconectado del presente, ¿sí? Entonces, el pasado me va a ir dando una identidad y por eso mi ego va a necesitar de ese pasado. Pero obviamente ya sabemos que la identidad de alguna manera nos va a limitar, siempre nos va a limitar. Digamos, si yo me identifico con una parte, voy a estar excluyendo otras. Pero el tema es que acá lo que se limita es la potencialidad del ser de cambiar el patrón, ¿no? Que viene heredando del pasado, ¿sí? Porque me va a dar una identidad y voy a estar repitiendo el pasado. Entonces voy a estar como en un loop, ¿no? Que muchas veces es lo que vemos en psicología con el tema de la repetición, pero vamos a trabajarlo mejor en un próximo encuentro y está muy ligado a todo esto. De acá es donde viene la idea que tenemos del tiempo, de que el tiempo es oro, ¿sí? Nuestro tiempo es un tiempo que se tiene que aprovechar y en el cual yo tengo que ser productivo, ¿sí?
tengo que producir algo que además sea valorado por los otros muchas veces. Esta idea del progreso es la que ha formado nuestras instituciones, ¿no? La religión muchas veces también ha estado implicada, ¿no? Junto con los estados o las monarquías muchas veces, en la creación de instituciones, en la creación de la financiación del desarrollo científico, la educación, y en sus inicios esto tuvo una finalidad de dominio, ¿sí? De orden y progreso, ¿no? Este lema de orden y progreso que tenía una finalidad de dominio, obviamente. Eso no quiere decir que los actores individuales que formen parte de esas instituciones no tengan buenas intenciones, pero el saber y el poder están muy ligados. En este sentido, nuestro tiempo sí ha sido creado de esta manera y tiene que ver mucho obviamente con nuestro calendario. Hay un desarrollo muy interesante que realiza José Argüelles, que fue un antropólogo que estudió el calendario, estudió a los mayas, empezó a desarrollar un conocimiento sobre la cultura maya realmente impresionante, ¿no? Y que muchas veces se considera que es canalizado. Una investigación histórica detrás de esto que les comentaba, ¿no? Que, digamos, de alguna manera se empieza a ordenar el calendario desde los sumerios, como para generar una forma de recaudación de dinero. De hecho, calendas viene de el día del pago de las cuentas, ¿sí? Y esto después termina de organizarse con Julio César, que termina de ordenar el calendario que tenemos ahora, ¿no? Que es un calendario que está, digamos, avalado por un papa, que es el Papa Gregorio, ¿no? Por eso se llama calendario gregoriano. Entonces, lo que me parece interesante comunicarles hoy y que comenta José Argüelles es que nuestro tiempo tiene una matemática, ¿no? Denomina 12/60, basada en 12 meses, ¿sí? Que tiene que ver con las 12 horas, digamos, de las 24 horas reloj, 60 minutos, 60 segundos, ¿sí? Que tiene que ver con el reloj y que es una geometría que tiene que ver con el espacio, no con el tiempo. La matemática que tiene que ver con el tiempo es de una frecuencia que él denomina 1320, que tiene que ver realmente con el tiempo y no con el espacio. Pero él considera que esta forma de distribuir el tiempo va a tener que ver con una mecanización de la mente del hombre, ¿sí? Donde obviamente vamos a estar como, él dice que estamos como hipnotizados por este reloj, ¿no? Que es como, bueno, un círculo, que es como un fenómeno hipnótico visualmente, ¿no? Por eso mismo buscamos, de hecho rechazamos lo cíclico, ¿no? Tratamos de estar siempre con el mismo estado de ánimo, buscamos una estabilidad en nuestras vidas, rechazamos muchas veces los cambios y los vemos como negativos, y el sistema nos pide una misma forma de producción, de productividad, todos los días, todas las horas. Entonces el reloj no pasa a ser como un amo que esclaviza nuestra mente. Bueno, cualquier pregunta, cualquier idea que quieran sumar, bienvenido sea. Veamos ahora cómo esta idea del tiempo entonces va a conformar nuestro ego y nuestra personalidad, ¿sí? Ya les decía que la física nos está planteando que realmente el tiempo es una construcción, ¿sí? Que puede ser útil en nuestras vidas o funcional, ¿no? Sin hacer este análisis, digamos, más social, pero que en realidad los tiempos están todos ocurriendo al mismo tiempo. Y los maestros espirituales siempre nos dicen que lo único que existe, lo único real, ¿no? Es el presente. Entonces, ¿de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cómo hacemos para estar en este presente y para, de alguna manera, romper con el hábito, romper con ese patrón de la mente de estar atenta al pasado, para buscar una identificación, para buscar una seguridad, ¿no? Que le permita anticiparse a un futuro, ¿sí? O atenta a un futuro que le va a dar la felicidad y la satisfacción que no tiene en este presente, ¿no? Entonces, de alguna manera, los maestros nos van a decir que no es el tiempo el que está pasando, ¿sí? Que es nuestra conciencia la que está sucediendo a través del tiempo. Entonces,
tenemos que ir a los conocimientos más profundos para comprender, ¿no?, cómo es que vamos a salir de esta hipnosis colectiva en la que estamos, donde estamos esclavizados por el tiempo, por la productividad, digamos, por la velocidad, además, ¿no?, en nuestra cultura hoy en día, lo instantáneo y lo rápido de todo nos lleva justamente a no poder permanecer en un estado de ser demasiado tiempo, ¿sí? No lo podemos sostener. Bueno, obviamente las culturas antiguas, como les decía, el budismo, por ejemplo, han ahondado mucho en lo que refiere a la conciencia en el presente. Yo les voy a hablar hoy de un médico, biólogo, que se llama Jon Kabat-Zinn, que es el que crea lo que hoy se conoce como mindfulness, ¿sí? Él desde los 21 años estudiaba budismo zen, estudiaba prácticas meditativas y con sus conocimientos científicos comenzó a investigar el efecto que estas prácticas meditativas tenían en el cerebro del hombre, ¿no?, y en la calidad de vida del hombre. Ya en el año 79 él funda una clínica, que es la Clínica de Reducción del Estrés, donde crea un programa basado en prácticas de atención plena, también utilizando yoga, pranayamas, y donde empieza a ver, ¿no?, justamente los resultados. Con el desarrollo de las neurociencias también se pudo dar este fundamento científico, ¿no?, porque digamos que estos conocimientos antiguos hace ya tiempo que empezaron a llegar a Occidente, ¿no? Empezó a abrirse el mundo también con la invasión del Tíbet. Muchos monjes tibetanos empezaron a tener que recorrer el mundo, y muchas de estas técnicas, ¿no?, como es el yoga, el qigong, muchos pensadores occidentales, ¿no?, empezaron a interesarse por estas prácticas. Pero con la llegada de las neurociencias se empieza a avalar, ¿no?, todo lo que estudió la psicología cognitiva desde lo teórico, se empieza a constatar en laboratorio, ¿sí? De hecho, yo les quiero mostrar algunos resultados. En el 2003 es este experimento, ¿sí? Se registra la actividad cerebral de sujetos en 3 ocasiones, digamos, antes de las 8 semanas del tratamiento, ¿sí?, inmediatamente después del tratamiento y 4 meses después de finalizar el tratamiento. Y se encontró que los meditadores, en comparación con los no meditadores, experimentaron un mayor incremento de la activación cerebral izquierda en las zonas cerebrales anteriores y medias, patrón que se ha demostrado asociado a una mayor reactividad a los estímulos emocionales positivos, mayor habilidad para afrontar los estados de ánimo negativos y para suprimir voluntariamente el efecto negativo, ¿sí? Bueno, también se realizó un experimento con una vacuna antigripal, ¿sí? Y posteriormente, entre la 4ª y 8ª semana, se midieron los niveles de anticuerpos en la sangre de los sujetos y se observó que, aunque todos experimentaron aumentos en dichos niveles, los sujetos pertenecientes al grupo de meditadores tuvieron incrementos significativamente mayores en, digamos, estos anticuerpos, ¿sí? Es como que su sistema inmunológico pudo reaccionar mejor a esta vacuna, ¿sí? Bueno, obviamente les recomiendo acá, hay muchos experimentos de este tipo, hay un documental que lo pueden buscar en YouTube, que se llama El hombre más feliz del mundo, que es justamente sobre un lama tibetano, que de hecho con la neurociencia empiezan a constatar toda esta información. Gracias, ahí los estoy leyendo. Vean ustedes lo contundente de los resultados, ¿no?, de cómo la meditación afecta a la mente, ¿no? Afecta a la mente porque la calma a la mente, ¿no? Pero ocurre varias cosas más. Para profundizar un poquito entonces en esto que desarrolló Kabat-Zinn, vamos a decir que es un desarrollo occidental, con bases científicas y con un marco teórico científico. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad es un conocimiento antiguo, ¿sí? Muchas personas que ya conocían la meditación desde sus tradiciones más antiguas, ven esto del mindfulness como, bueno, ¿de qué me están hablando? Si esto ya existía hace un montón de tiempo, no es un invento, no, en realidad no lo es,
solamente se ha creado una terapia, ¿sí? Se ha creado una terapia a partir de la atención plena, se ha creado una forma de traerlo a través del mindfulness, se ha creado una forma de traerlo a la vida cotidiana de la persona occidental, ¿no? Entonces, por un lado hay una cuestión de sistematizar el conocimiento, ¿no? Que, bueno, los occidentales estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? A los conceptos, a las ideas, a ordenar estas ideas. Se ha desarrollado evidencia científica, ¿sí? Y se ha hecho, digamos, de estos conocimientos herramientas prácticas que pueden ser llevadas a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Porque si bien muchas personas se pueden sentir afines a las tradiciones espirituales más antiguas o ciertas prácticas, digamos, que tienen que ver con esas tradiciones, no para todos es posible ni tampoco es afín alguna de estas tradiciones espirituales. Entonces no es necesario, digamos, encontrar una cierta línea de espiritualidad, ¿no? Para tener esta cualidad y desarrollar esta capacidad en nosotros mismos. Para nada. De hecho, cuando trabajamos la atención plena, lo que estamos haciendo es ejercitar un recurso que ya poseemos, ¿sí? Y recuperar esta conciencia del ser, ¿no? Que, bueno, nosotros este tema del ser lo hablamos mucho desde conciencia orgánica y es muy profundo, pero por lo menos hoy quedarse con la idea de la distinción, ¿no? Entre estar siendo, ¿no? y ser, y estar haciendo, y identificarme con lo que hago, ¿sí? Entonces imagínense las connotaciones que tiene que yo me defina a través de lo que hago. Hay 7 premisas básicas de la atención plena o mindfulness, que son: no juzgar, no esforzarse, paciencia, mentalidad de principiante, confianza, aceptación y flexibilidad. Entonces, cuando trabajemos con esta herramienta, vamos a estar cultivando esas cualidades, ¿sí? Al mismo tiempo que van a ser necesarias para que esa herramienta se desarrolle, ¿sí? No es que si no tengo estas capacidades no puedo hacer mindfulness. No, es que en realidad mientras yo empiece a llevar esta práctica a mi experiencia, voy a ir desarrollando estas capacidades, estas cualidades. Y lo que me dificulte, ¿no? La dificultad que yo tenga en aplicar el mindfulness, no tengo que saber que es porque no estoy de alguna manera cultivando alguna de estas capacidades, ¿sí? Entonces, tener estos conceptos o estas palabras como base, ¿no? Como apoyos, ¿sí? Para saber qué es lo que estamos trabajando con la meditación. Atención plena, meditación, conciencia en el presente. Bueno, estas cosas muchas veces se confunden, ¿no? Se ve muchas veces a la meditación como una cuestión ritual, ¿no? Que tiene mucha metodología, mucha técnica y que a veces está bien hecha y a veces no. Obviamente que las tradiciones tienen sus metodologías, ¿sí? Pero no son necesarias para desarrollar esta cualidad. Entonces, ¿qué es lo que realmente hacemos cuando meditamos? ¿Sí? Muchas veces se cree que meditar es tener la mente en blanco, estar en un estado de vacío, ¿sí? Y obviamente ese puede ser el efecto, la consecuencia de algunos momentos del estado meditativo. Pero la meditación es un entrenamiento, ¿sí? Es un entrenamiento de dirigir mi atención conscientemente a lo que yo decidí que es el foco de mi atención. En general se utiliza la respiración, pero en realidad se puede utilizar cualquier foco. Se pueden utilizar lo que se conocen como mantras o frases, palabras. Se puede utilizar una canción, se puede utilizar cualquier frase. Se puede utilizar un mandala o un dibujo, un sonido, pero en general lo más común es trabajar con la respiración. Además, la respiración tiene un poder enorme, ¿no? Tiene muchas cuestiones que no vamos a profundizar hoy, pero no es por nada que se utiliza la respiración como foco. Pero el hecho en sí es que pongo un foco
en este caso la respiración, y atiendo a ese fenómeno, ¿sí? De manera consciente, receptiva, y con estas premisas, ¿no? Voy a observar la respiración sin juzgarla, ¿sí? Sin esforzarme, con paciencia, ¿sí? Con curiosidad. Esto es lo que se llama mentalidad de principiante, que obviamente es muy difícil tener curiosidad si uno está juzgando, y cuando uno es curioso, de alguna manera deja de juzgar, porque se está proponiendo que hay algo que uno no está viendo o que algo uno puede aprender de lo que está viendo, ¿no? Y de alguna manera también, al estar observando esa respiración y ese fenómeno en el presente, voy a estar trabajando la aceptación de lo que está en mi presente. Pero de alguna manera voy a estar haciendo foco, mi atención en este foco, que en este caso decíamos es la respiración, y mi atención en algún momento se va a dispersar, ¿sí? Se va a dispersar y voy a observar en qué se dispersó, probablemente en algún pensamiento, ¿sí? Porque tenemos muchos pensamientos automáticos, mucho ruido mental, ¿sí? Cosas pendientes que tenemos que hacer. A veces llenamos nuestro espacio mental de trivialidades, ¿sí? Pero sí tenemos que entender que, o sea, con trivialidades me refiero a preocupaciones cotidianas, ¿sí? Que nos ocupan todo el espacio mental. Pero sí tenemos que entender que la mente tiene un funcionamiento automático y su función es traernos información. La mente tiene esa función de traernos información, y como decíamos hoy, la información que tiene es del pasado, ¿sí? Pero esa es su función. Entonces la mente constantemente va a traer información a nosotros, ¿sí? Cuanto más en automático, más en piloto automático yo esté y menos he trabajado esta conciencia, de alguna manera ese automatismo va a ser constante y va a ser vertiginoso, ¿sí? No siempre trae información de la misma manera, con la misma frecuencia, ¿sí? Pero siempre la mente está llevando y trayendo información. Entonces, cuando nosotros tenemos la atención, el foco de nuestra atención en la respiración, por ejemplo, en algún momento la atención se va a ir con algún pensamiento. Ojo, también puede ser algún estímulo externo, un sonido, me picó un mosquito, ¿sí? Un ruido, lo que sea. Me voy a dispersar. Cuando eso ocurra, que eso es totalmente natural y esperable, porque si no nos ocurriera, no necesitaríamos meditar, ¿sí? Entonces, cuando esto ocurre, lo que hacemos es traer, observar qué nos distrajo, ¿sí? Observar, reconocer, ¿sí? Cuál fue el estímulo interno o externo que nos sacó de nuestro foco, ¿sí? Pero una vez que reconocemos eso, volvemos a la atención a nuestro foco, en este caso la respiración. Utilizamos la respiración como ancla, ¿no? Y a cada instante tratamos de volver con la atención a la respiración. Entonces fíjense que no hay manera de meditar mal, ¿no? Hay momentos donde nos vamos a parar a meditar y la interrupción, la dispersión, digamos, va a ser constante, ¿sí? Muchas veces va a tener que ver con el cansancio. Pero lo que yo hago cuando estoy meditando, entonces, es que me entreno mi voluntad como si fuera un músculo, ¿sí? En dirigir conscientemente mi atención. Esto lo podemos hacer sentados, en posición de loto, como la técnica lo indica, ¿sí? Pero en realidad, también los meditadores, los budistas, cuando meditaban con estos rituales o estas metodologías, esa práctica después la llevaban a su vida cotidiana, la llevaban a su día a día. De hecho, hay una frase budista que a mí me gusta mucho, del budismo zen, que dice: cuando corto leña, cuando cargo agua, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que yo tengo que estar presente en la actividad que estoy haciendo, en lo que está pasándome en el momento presente, ¿no? Comer cuando hay que comer, dormir cuando hay que dormir. Parece muy simple, pero en realidad, en general, estamos durmiendo, pero no estamos durmiendo. Tenemos miles de cosas en la cabeza que se van disparando, información del día, pendientes, lo que tenemos que hacer mañana. Estamos comiendo, pero no estamos comiendo, ¿sí? Hacemos un montón de cosas en piloto automático y de hecho muchas veces creemos que tenemos problemas de memoria, lo asociamos con la edad y en realidad esto no tiene que ver con la edad. Los problemas de memoria tienen que ver con
la poca conciencia presente que tenemos, ¿sí? Es imposible que yo recuerde ciertos detalles. A veces hablamos con personas y en un momento vamos a decir, ¿qué me dijo? ¿Qué me estaba diciendo? Mi atención no estaba ahí, ¿sí? Yo no estaba, yo estaba ausente, ¿no? Entonces también nos va a pasar caminando o yendo en auto, en bicicleta, que vamos a decir, ¿cuándo pasé por tal cuadra? No me acuerdo, ¿no? O entrar a un lugar y cuando queremos salir no sabemos por dónde salir, ¿no? Porque no estábamos presentes en ese momento. Observemos, digamos, que la meditación en sí es esa práctica, ese entrenamiento de traer nuestra conciencia al presente. Y que en realidad lo que enseña justamente el mindfulness es que este entrenamiento lo podemos realizar constantemente en nuestra vida cotidiana. De hecho, ahora les voy a contar, ¿no?, en qué áreas sí se aplica el mindfulness, que son varias, son muchas, y vamos a ver que en realidad no hay forma de no tener tiempo, ¿no? Qué redundante y qué paradójico, pero muchas veces no meditamos porque nos decimos que no tenemos tiempo, ¿no? Pero en realidad no necesitamos toda la metodología. Podemos meditar y llevar esta práctica a nuestra cotidianidad sin tener que modificar realmente nuestras actividades, aunque obviamente esto como consecuencia nos puede llevar después a utilizar el tiempo y gestionarlo de otra manera, ¿no? Pero en realidad no hay manera de que no lo podamos llevar a la práctica, porque no hay momento en que no podamos aplicar este conocimiento, ¿sí? Les quiero leer, ¿sí?, un poquito, a ver si me encuentro, una reflexión de Kabat-Zinn de lo que es la práctica de la atención plena, ¿sí? Él dice que se entrena la mente, ¿sí?, para mantenerla en calma y volviéndola progresivamente más atenta y concentrada, desarrollando un cambio en la relación con la propia experiencia interna. Así, en los instantes de atención plena en los que vemos las cosas tal como son en nuestra experiencia, nuestra conciencia se comporta como un espejo, reflejando nada más que la imagen que se presenta. Eso no significa que la cualidad enjuiciadora inherente a la mente humana desaparezca, sino más bien que al reconocerla asumimos intencionadamente la postura de testigo imparcial, recordándonos a nosotros mismos que lo único que tenemos que hacer es observar. Entonces, acá, esto me parece muy importante porque cuando hablamos que una de las premisas de la atención plena de mindfulness es no juzgar, no quiere decir que los juicios van a desaparecer, porque como decíamos, hay cuestiones que tienen que ver con la mente automática. Lo que quiere decir es que si yo soy consciente de los juicios que tengo, cuando yo observo mis pensamientos, ya dejo de estar identificada con el pensamiento. Entonces, Kabat-Zinn nos va a decir que la conciencia, ¿sí?, que es este estado de presencia, de contemplación, de ser un testigo de la experiencia interior, que esa conciencia va a compensar la cualidad del pensamiento, ¿no?, que es esta cuestión de estar constantemente dándonos información y llevándonos a un montón de lugares que nos desconectan de nuestro presente. Vamos a dirigir la atención a la hora, ¿sí? Vamos a tener esta actitud contemplativa. ¿Y qué va a ocurrir? Yo les voy a dar la parte teórica, pero realmente esto hay que experimentarlo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los meditadores? ¿Qué pasa con todos los budistas en la historia que han tenido una vida de meditación? ¿Cuál es el despertar que va surgiendo a partir de esa experiencia? Ocurre que uno, al entrenarse continuamente en esta práctica, empieza a observar cómo es la mente, que la mente es cambiante, que los fenómenos son cambiantes. Entonces hay algo que ya hemos tocado, ¿no?, para quienes vienen escuchando estos videos, que empezamos a observar la ciclicidad, ¿no?, que hay momentos en que estamos arriba, hay momentos en que estamos abajo, y que esto es un fenómeno constante, y que en realidad nada de esto permanece, que es lo que los budistas denominaban impermanencia. El reconocer la impermanencia de los fenómenos del mundo material
inclusive nuestra mente, el pensamiento, nos permite tomar conciencia de que lo único que permanece es la conciencia, ¿no? Ese es el despertar. Entonces, empezamos a desarrollar este estado contemplativo, esta conciencia testigo que les decía, porque empezamos a ver la ciclicidad y empezamos a ver lo cambiante. Y esto nos permite desidentificarnos de aquello que es cambiante, ¿sí? De alguna manera, lo inverso es lo que causa el sufrimiento. Cuanto más me apego a algo que de alguna manera va a cambiar, más voy a sufrir, ¿sí? Que es obviamente el mensaje, ¿no?, que transmitió Buda, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer con la atención plena básicamente es un estado de aceptación, ¿no? Porque es una atención plena. No hay nada que corregir, no hay nada que cambiar. Es un estado de observación, ¿sí?, donde lo que voy a hacer es aceptar la experiencia tal como es, sea agradable o desagradable, ¿sí? Y este estado de aceptación me permite reconocer al suceso como transitorio, sobre todo cuando estamos hablando de estados emocionales, ¿no?, que a los individuos los mantienen, digamos, muchas veces por un tiempo muy largo de su vida, en un estado de una baja calidad de vida, de una baja calidad de salud mental, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es aceptar. Como voy aceptando, voy desarrollando la inteligencia emocional, ¿sí? Porque voy a permitir que lo que tenga que suceder, suceda, y esto me permite empezar a observar mis emociones, empezar a reconocerlas, y solo de esta manera voy a aprender a gestionarlas y voy a desarrollar una inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, si yo no puedo conectarme con el estado presente, no puedo aceptar lo que está ocurriendo porque de alguna manera es connotado como desagradable, y ahí volvemos, ¿no?, con el sistema de valores, los juicios, lo que es bueno y es malo. Pero si yo no puedo aceptar ese estado presente, ¿sí?, porque es connotado como desagradable, lo rechazo, no acepto ese estado, sobre todo cuando es un estado emocional. Ese estado se perpetúa, ¿sí? Y muchas veces estamos mucho tiempo estancados en un estado emocional porque no lo podemos atravesar, no lo podemos aceptar, no podemos conectar con ese estado, ¿sí? Cualquier pregunta, cualquier comentario es bienvenido. Quiero mostrarles las áreas, ¿sí?, que tenemos para trabajar la atención plena, a través de la respiración, a través de los sentidos, es decir, llevar la atención a los distintos sentidos, a través de la atención en el cuerpo, ¿sí?, llevando la atención al cuerpo, a las sensaciones corporales. Podemos trabajar la atención plena en el movimiento, ¿sí? De hecho, esto es genial para muchas personas que son muy activas, ¿no? Y la meditación tradicional, que es un estado de quietud y silencio, es muy difícil de integrar, ¿no?, a lo que es su personalidad. Entonces, por ejemplo, hay prácticas como el Qigong, como el Tai Chi Chuan, que lo que estamos haciendo es meditar en el movimiento. Pero bueno, es interesantísimo y obviamente estas prácticas además tienen un montón de beneficios porque están trabajando con la energía vital. Pero nosotros podemos trabajar con cualquier movimiento, podemos caminar con atención plena y podemos utilizar las acciones de la vida cotidiana, esa es otra área, por ejemplo, bañarme, lavar los platos, barrer, ¿sí?, para llevar mi atención a ese momento y a esa actividad e ir profundizando en todo estímulo, toda sensación, todo lo que esté ocurriendo con respecto a esa actividad que estoy realizando, ¿no? Y de alguna manera mi mente se va a dispersar y voy a tener que traerla de nuevo a esa actividad. Obviamente que tenemos que recordar que esto es un entrenamiento, ¿sí?, y que terapéuticamente nos va a dar un montón de beneficios, pero que además es esencial para el autoconocimiento y que en realidad es lo que nos permite romper el tiempo psicológico, ¿no?, de nuestra cultura, con el cual de alguna manera muchas veces no vamos a poder ser, no vamos a poder sentir que estamos viviendo nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando hacemos mindfulness con actividades de la vida cotidiana, lo que vamos a sentir es que es muy aburrido, ¿no? Es muy aburrido y la verdad estaría bueno estar haciendo esto y voy pensando en otras cosas que tengo que hacer, ¿sí? Entonces lo que tenemos que comprender
es que no se trata de un resultado. Nadie medita para sentirse bien o para crear un estado. Hay meditaciones guiadas, ¿sí?, con propósitos como las que nosotros trabajamos en abril y en mayo, que sí, que tienen una idea de que el foco de la atención sea cultivar alguna cualidad, alguna virtud, trabajar algún estado emocional, trabajar algo. Entonces, obviamente, en ese tipo de meditaciones sí estoy buscando un resultado, ¿sí?, a través de esa meditación, pero aún así tampoco que se espera un solo resultado, sino que hay un propósito definido. Ahora, lo que es la meditación, la atención plena como entrenamiento, no busca que yo me sienta feliz, ni que yo me sienta autorrealizado solamente por el acto de la práctica de la atención plena, sino que es en ese entrenamiento y en esa transformación que va surgiendo en nuestra mente y en nuestra conciencia, ¿sí?, a través de la práctica, que realmente vamos a empezar a experimentar la vida de otra manera, vamos a tener estados de más calma, estados de más gratitud, ¿sí?, vamos a cambiar nuestra calidad de vida. Pero obviamente que no siempre tiene que ser divertido, ¿no? Y de hecho eso es algo que podemos observar. Estamos llevando la atención a una actividad como barrer, por ejemplo, observamos el movimiento, observamos los sonidos, los aromas, los olores, el tacto de la herramienta que estoy utilizando, ¿sí? Y puedo observar cómo se detonan pensamientos automáticos, qué aburrido que es esto, qué pérdida de tiempo, etcétera, etcétera. Y si yo puedo observar eso y volver con mi atención, de alguna manera estoy entrenando esta capacidad de dirigir mi atención. Y esto es muy importante, ¿no? Porque nuestra atención es a lo que le damos valor, ¿sí? Y si no somos dueños de nuestra atención, de alguna manera no somos dueños de la energía vital que de alguna manera se nos otorga para este tránsito en este mundo, ¿sí? Entonces vamos a decir que es el único capital real que tenemos, es nuestra conciencia y nuestra atención. Por eso es muy importante para trabajar la autovaloración también trabajar a qué le doy mi atención y en qué se va mi energía, ¿sí? Fíjense esto, la atención plena se puede llevar a la práctica con la respiración, trabajando en los sentidos, trabajando en el cuerpo, en el movimiento, cualquier tipo de movimiento, ¿sí? La atención plena en la mente, que es la práctica más tradicional, el budismo zen, ¿sí?, que es observo mi mente y cómo funciona, y esa cascada de pensamientos que van sucediendo, dejo que lleguen a mí, tomo conciencia y lo suelto, no alimento ningún pensamiento, no desarrollo el curso de ninguna idea, ¿sí? Simplemente dejo que llegue y como llega, la dejo irse, porque lo que estoy haciendo es observar cómo funciona mi mente. Las mejores horas del día para meditar, me preguntan acá. Horas yin y horas yang. Bueno, eso es un conocimiento muy de la medicina china. Y de hecho, la semana que viene, que vamos a hablar sobre los campos de información, vamos a tener un invitado especial, sí, que es mi pareja, es profesor de yoga, profesor de Qigong, instructor, y tiene mucho conocimiento al respecto porque desde muy pequeño ha estudiado temas como filosofía, antropología y de más grande lo que es la psicología transpersonal también. Así que yo creo que podríamos preguntarle lo de las horas yin y horas yang a él, pero sí lo que les puedo decir es que las horas de la meditación van a tener que ver con el propósito de la meditación, ¿no? Si yo voy a tener una meditación con un cierto propósito, voy a tener que encontrar un momento adecuado para ese propósito, ¿no? Y eso lo podemos ver bien en otras disciplinas como el yoga. Por ejemplo, hay una serie de asanas que se conoce como el saludo a la luna, que tiene un propósito de relajación, ¿sí? Y también es una forma de meditación en movimiento, lo que acabamos de decir. Entonces, si yo voy a hacer una práctica meditativa para la relajación, va a tener mucho más sentido que lo haga a la noche, antes de dormir, ¿sí? Y no a la mañana. Por eso muchas veces a la mañana se va a utilizar el saludo al sol, que es más energético. Entonces, si vamos a pensar en esto de los horarios, tenemos que pensar en
qué buscamos, ¿no? Esto del propósito. Ahora, cuando hablamos de la atención plena, ¿no? Que es esta práctica que va más allá de la metodología, ¿sí? Que es en nuestra vida cotidiana, no hay mucho para estipularse más que el propio deseo, ¿no? Hay personas que pueden utilizar la cola del banco, la cola del cajero automático, el momento de que el semáforo se pone en rojo, ¿sí? Para trabajar estos instantes de atención plena. Entonces, bueno, no va a ser necesario un horario. Lo más recomendado, si yo quiero hacer una meditación de atención a la mente, por ejemplo, que es un estado interior, lo más recomendado es que yo no esté cansado, ¿sí? Siempre que estemos cansados y entremos en un estado receptivo, nos vamos a relajar y obviamente nos vamos a dormir, entonces no vamos a poder trabajar la concentración. No tiene nada de malo dormirse, de hecho, si a uno le ocurre es porque uno lo necesita, ¿sí? Pero si buscamos que la atención plena sea un entrenamiento para dirigir conscientemente nuestra atención, obviamente que no vamos a poder entrenar en ese estado de alguna manera onírico, ¿no? Donde la conciencia no está en este plano terrenal. Así que bueno, estas son las áreas, ¿no? Donde podemos aplicar el mindfulness. Y hay una cuestión que es muy importante, ¿sí? Que es la disciplina. Ahora, muchas veces este nombre, ¿no? Nos puede sonar muy fuerte, pero sí pensemos que hablamos de disciplina como la disposición, ¿sí? A llevar una y otra vez claridad a mi presente, ¿sí? Porque recuerden que cuando yo estoy en el presente, estoy consciente de ese presente, de alguna manera yo estoy rompiendo, ¿sí? El patrón automático de lo que hablamos al principio, de cómo la mente está basada en el tiempo y está basada en la memoria, ¿no? Entonces, yo a través de mis juicios constantemente estoy trayendo el pasado. Estoy trayendo el pasado a mi presente y estoy creando un futuro muy parecido a mi pasado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a estar más presentes y a ir como disociándonos, desidentificándonos, ¿no? De los juicios, empezamos a ser más libres, empezamos a liberarnos, ¿no? Del pasado. Entonces, de alguna manera, ya no somos tan automáticos y podemos empezar a elegir rompiendo los patrones habituales. Así que piensen en la disciplina, ¿no? Yo acá les estoy buscando una frase que me gusta mucho de Kabat-Zinn, a ver si la encuentro, sobre la disciplina, ¿no? Porque sí es una palabra que nos genera, a veces nos es muy chocante, o al contrario, a veces nos puede parecer como, bueno, es algo muy exigente, yo no tengo suficiente disciplina, no lo voy a poder hacer. Entonces, veamos la disciplina no como una disposición. Además, disciplina viene de discípulo, ¿no? Bueno, ahora no les encuentro la frase, pero se las voy a compartir. Y digamos, esto de que la palabra disciplina, ¿no? Viene de discípulo, es muy importante porque justamente es esta mente de principiante. Es poder ver las cosas con una mirada nueva. Y a ciertas personalidades esto les puede asustar porque tal vez la anticipación le da cierto sentido de seguridad, ¿no? Pero recordemos que si yo me estoy anticipando, estoy basándome en las experiencias del pasado y es muy difícil que utilizando ese punto de referencia yo pueda ver algo diferente a lo que conozco, ¿sí? Entonces voy a hacer esta repetición constante. Bueno, les repito, Fernando Viviani, el instructor de yoga y Qigong, va a estar con nosotros el sábado que viene, ¿sí? A la misma hora, para trabajar sobre los campos de información y esta experiencia cíclica que tenemos de la repetición, ¿no? Los seres humanos y en nuestra experiencia psicológica. Bien. Bueno, espero que todo lo que es la parte teórica de la atención plena haya quedado clara, digamos, y que podamos comprender cómo esto es un tesoro que nos permite comenzar como a salir
¿no? De ciertos condicionamientos que hemos heredado culturalmente, pero que tenemos esta oportunidad hoy en día con toda la información, todo el conocimiento que está disponible. Hoy en día tenemos la oportunidad de salir de ese condicionamiento, de empezar a experimentar el tiempo, ¿no? Como un aliado y no como una forma de dominio. Creo que, no sé cómo lo han experimentado ustedes, pero tal vez con esta situación de la cuarentena ha sido muy interesante como muchas veces tal vez ya no tenemos que cumplir un horario, ya no tenemos que cumplir con una estructura, ¿sí? Pero de alguna manera muchas veces vamos a estar trayendo esa estructura adentro de nuestros hogares, ¿no? Y vamos a mantener un estado de productividad, un estado de aceleración y de aprovechar el tiempo, ¿no? Adentro de casa, y ya no hay nada externo que nos esté imponiendo esto. Bueno, se va terminando la parte teórica, se va a cerrar esta transmisión, así que bueno, los espero en pocos minutitos para hacer la práctica. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias.